Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Como estaréis viendo por el título, hoy os traigo el wrap-up de marzo y como también estaréis viendo por el título, esta es la primera parte. Y es que en marzo, por algún motivo que desconozco, he leído un montonazo. He leído un total de 14 libros, entonces para que esto no se haga eterno, he preferido dividir el wrap-up en dos. Hoy estaréis viendo la primera parte con los 7 primeros libros que me leí durante marzo y la semana que viene estaréis viendo la segunda parte con los 7 últimos libros que me leí en marzo. Marzo en general ha sido un mes muy raro en cuanto a lecturas, primero por lo que digo que he leído un montón, creo que es la primera vez que leo tantísimo en un solo mes y también ha sido un mes muy raro porque lo cierto es que la primera mitad del mes tuve lecturas bastante malas. Algunas eran muy malas, de hecho es curioso porque en este mes he tenido dos de mis peores lecturas del 2021, de hecho seguramente ya sabréis cuáles son porque las he comentado en otros vídeos, y el resto de libros que he leído, bueno, pues me gustaban más o me gustaban menos, pero no había ninguno así que me hiciera clic, que yo realmente disfrutara. Y ya fue a partir de la segunda mitad más o menos de marzo cuando realmente empecé a encontrarme con libros que me empezaron a gustar un montón, que esos los tendréis en la segunda parte porque sabéis que yo siempre hago los wrap-up según me he ido leyendo los libros. Así que nada, no me enrollo más y vamos con mis lecturas. Mi primera lectura del mes de marzo fue horrible, o sea, yo empecé el mes de marzo estupendamente. Ha sido una de mis grandes decepciones del 2021 y una de mis peores lecturas, y se trata de Trono de Cristal de Sarah J. Maas, la primera parte de la saga de fantasía con el mismo nombre. En Trono de Cristal tenemos como protagonista a Selina, creo que se pronuncia así, probablemente pronuncie mal todos los nombres, así que si sabéis cómo se pronuncian, por favor dejádmelos en los comentarios porque no tengo ni idea. Pero bueno, tenemos como protagonista a Selina, una muchacha de 18 años que se ha convertido en una asesina profesional y en una especie de asesina legendaria conocida en todo el reino. Actualmente cumple cadena perpetua en las minas de sal de Endovier por todos los crímenes que ha cometido, pero su fortuna cambiará cuando el capitán de la Guardia Real, Chaos Westphal, acuda a hablar con ella y le proponga convertirse en la mercenaria del rey, y después de que su contrato expire le darán la libertad. Vale, porque esta es una de mis peores lecturas. Obviamente yo tenía el hype por las nubes, porque quiero decir, Trono de Cristal es como una de las sagas más afamadas dentro de la fantasía y la saga que hizo que Sarah J. Maas sea hoy en día Sarah J. Maas, y lo que me encontré fue absolutamente decepcionante porque se nota muchísimo que es la primera novela que escribió esta autora, y no solo que es la primera novela, sino que la escribió cuando era muy jovencita, creo que la escribió con unos 16 años o así. Entonces en esta novela se notan todos los fallos típicos de un escritor novel. Es una novela que en términos generales es muy inmadura, a la que le falta muchísimo trabajo detrás, y que si bien tiene algunos elementos interesantes y que me animan a continuar con la saga, sobre todo porque me han dicho que a partir del segundo o tercer libro la cosa mejora bastante, y de verdad que tengo ganas de descubrir qué es lo que tiene esta saga para que tenga tantísimos fans en el mundo. Sí es verdad que este primer libro es muy flojo. Para empezar, tenemos unos personajes que son bastante planos, que están muy mal definidos. La protagonista me parece insoportable, me parece una niñata con una pataleta constante a lo largo del libro, que solamente tiene como 3 emociones, que es la ira, la sed de venganza y ponerse a coquetear con el príncipe, aunque ella diga que el príncipe no le gusta, pero que es mentira. Es una chica de 18 años que se supone que ha tenido una serie de experiencias traumáticas, con lo cual yo pensaba que iba a encontrarme a un personaje mucho más adulto, más que nada por todo ese bagaje y todo ese trauma que ha ido arrastrando a lo largo de los años. Pero no, es una adolescente con una rabieta constante a lo largo del libro, con la que no he conseguido congeniar, no he conseguido empatizar con ella y me cae fatal. La trama es interesante, pero a mí personalmente se me ha quedado bastante corta. Hay cosas en las que la autora no profundiza, me parece que en general es un libro muy superficial, y esto no lo veo como un defecto porque hay que tener en cuenta que es la primera parte de una saga de no sé cuántos libros son, pero un porrón de libros, y es verdad que tengo la esperanza de que en ciertos aspectos profundice a partir del segundo o tercer libro. La construcción de mundo también me parece que es bastante superficial, como que te da unas pinceladas así muy por encima de estos reinos que te va mencionando, pero realmente nunca se llega a profundizar en ninguno. Tampoco me ha gustado la forma de escribir de Sarah J. Maas. Esto me ha sorprendido bastante, pero claro, hay que tener en cuenta la evolución que ha sufrido desde esa saga hasta Acotar, pero a mí la pluma de Sarah J. Maas era una cosa que me gustó mucho en su trilogía de Acotar, y aquí me he encontrado
como ya he comentado, con una pluma muy inmadura, con muchos errores, con descripciones muy superficiales. Además se nota muchísimo cuando la autora quiere que el lector enfoque la atención en un determinado punto, y eso hace que los giros de tramas para mí hayan sido muy evidentes, muy previsibles. Sabes en todo momento lo que va a ocurrir porque la autora no lo disimula, o sea, es que te lo pone con carteles de neón. En cuanto a su pluma, también hay una cosa que me ha puesto muy nerviosa, y es que la protagonista constantemente se expresa a base de exclamaciones, lo que hace que la sensación de que sea una niña pequeña en vez de una adulta sea todavía más acuciante. Y además de eso, un recurso que yo no sé si es cosa de la editorial, de la traducción, o es cosa de la propia autora, es que utiliza muchísimo el recurso de poner palabras en cursiva para enfatizarlas, ¿no? Y es un recurso que si lo utilizas constantemente pierde la gracia, porque literalmente había páginas donde tenías hasta 10 palabras puestas en cursiva solamente para enfatizarlas. En general ya digo que es un libro que me ha parecido muy pobre, que me ha decepcionado un montón porque tenía el hype por las nubes y yo esperaba que esta serie me encantara porque de hecho me encanta la autora. Pero aún así no pierdo la fe con esta saga porque tiene muchísimo fandom y porque ya me he asegurado que aunque el segundo es un poco flojo todavía, a partir del segundo como que empieza a mejorar y ya despega a partir del tercero, entonces quiero continuar con esta saga, pero de momento el primero ha sido un chasco. El segundo libro que me leí, que lo estuve leyendo durante el blog de lectura, que os lo dejaré por aquí, fue La bruja de Ravensworth de George Brewer. Aquí tenemos como protagonista al barón de la Brown, que es un hombre muy codicioso y muy ambicioso, que lo que quiere es aumentar su fortuna y decide casarse con Lady Berta, una muchacha que acaba de enviudar y que ha heredado toda la fortuna que tenía su marido. Entonces la Brown se casa con ella con la idea de que esa fortuna pase a ser suya. Lo que pasa es que tiene un obstáculo, y es que Lady Berta tiene un hijo, su primogénito, con lo cual la herencia pasaría directamente al primogénito y no importaría que el propio LaBrown tuviera hijos con su nueva esposa, porque ya digo que el hijo del anterior matrimonio sea el que se llevaría el dinero. Entonces el varón comienza a maquinar a ver cómo puede hacer para quedarse con esa herencia, etcétera, etcétera, y para ello contará con la famosa bruja de Ravensworth. Este libro me gustó, pero quiero decir ni fu ni fa, ¿vale? Es el típico libro didáctico, el típico libro con moraleja donde tenemos a personajes muy estereotipados. Por ejemplo, el protagonista, Laura, es súper codicioso, súper ambicioso y ya está en ese extremo. Luego tenemos a su esposa, que es como el sumum de la inocencia, de la belleza, de la candidez, y está en el otro extremo. Luego tenemos a la bruja de Ravensworth, que también es mala, malísima, artes oscuras, demonio, etc. Entonces es un libro que no recuerdo en qué año estaba escrito, en el 1900 y algo, y entonces tiene las típicas características del libro de esa época, que pretende ser didáctico, que pretende tener una moraleja, y bueno, es un libro que está bien, que es entretenido, pero que sin más. El siguiente libro que me leí fue la tercera parte de la saga Deluxe o La saga de latidos de Anna Godbersen. Ya os he hablado un montón de esta saga y como este libro es una tercera parte, pues tampoco voy a incidir mucho en él. Fue muy entretenido, me sorprendió. Este libro también me lo había leído hace muchísimos años, pero la verdad es que no me acordaba de nada, así que todos los plot twists, todas las tramas nuevas, todas las traiciones y todo eso me pilló por sorpresa. Me gusta mucho la evolución que está teniendo los personajes, y lo que más me gusta de este libro es que digamos que la antagonista, que hasta ahora era mala, malísima y te la ponían como Satanás personificado, pues aquí en este libro vamos viendo un poquito más el por qué es así, por qué es tan ambiciosa, por qué es tan traicionera, por qué es tan mala pécora, por así decirlo. Y bueno, en general es una tercera parte que está muy bien, que es muy amena, que se lee muy rápido y que te deja con ganas de continuar con la cuarta. El siguiente libro que me leí también es una relectura y se trata de La canción de Aquiles de Madeline Miller. Es un libro del que os he hablado muchísimo, pero creo que nunca he llegado a profundizar en él, así que voy a aprovechar el wrap-up para hablaros de él un poquito más en profundidad. En este libro tenemos una especie de revisión de la guerra de Troya, o lo que vendría siendo del libro de la Ilíada, pero se nos cuenta desde el punto de vista de Patroclo. Entonces, este libro lo que nos cuenta es cómo Patroclo y Aquiles se conocen desde que son muy pequeñitos y cómo su relación va evolucionando desde una amistad hacia una relación de amor. Aunque es una revisión de la guerra de Troya, el libro no empieza, como ya he dicho, directamente en la guerra de Troya, sino que la guerra de Troya es como a partir de la segunda mitad, más o menos, y eso me gustó mucho porque la primera mitad da pie a que conozcas mejor a los personajes, a que conozcas mejor cuál es su relación, cómo es la dinámica entre ellos, cómo va evolucionando, como ya he dicho, esa relación de amistad a esa relación de amor. También me gustó muchísimo que estuviera escrita desde el punto de vista de Patroclo, porque normalmente cuando hablamos de la guerra de Troya siempre nos viene a la cabeza Aquiles, por supuesto, Agamenón, Héctor, Menelao, Helena, Paris, es decir, como las grandes figuras. Y Patroclo es una figura que está muy olvidada en esta mitología, y es curioso porque realmente
uno de los momentos más importantes del propio Aquiles es cuando enloquece a causa de la muerte de Patroclo y va a luchar completamente desquiciado contra Héctor, y a pesar de que Patroclo marca un punto de inflexión muy importante en la guerra, es un personaje que está olvidado. Entonces me gusta mucho que esté contada desde el punto de vista de Patroclo. Otra cosa que me gusta también un montón es que aquí no se nos presenta simplemente al Aquiles heroico, al Aquiles guerrero, al Aquiles semidios, sino que se nos presenta al Aquiles más humano, claro, porque es como lo ve Patroclo, ¿no? La pluma de la autora me parece absolutamente magnífica, es una delicia, es una novela que tú ya sabes cómo va a terminar. Creo que todo el mundo sabe cómo termina Aquiles, todo el mundo sabe cómo termina Patroclo, de hecho lo acabo de decir en el vídeo. Y aún así, a pesar de que tú como lector sabes perfectamente por dónde va a tirar este libro, os aseguro que es desgarrador. Y otra cosa que también me gusta de este libro es que, como ya he comentado en alguna ocasión, la autora es profesora universitaria de Grecia y de Roma. No estoy segura de si de Roma también, pero de Grecia desde luego que sí. Y eso se nota muchísimo, porque la ambientación de este libro es magnífica. Si acaso el único punto negativo, que a mí personalmente no me parece un punto negativo, pero sí que es verdad que algunos lectores lo han señalado, es que los dioses no tienen tanta presencia en este libro. Sabéis que la Ilíada básicamente son dioses peleándose, dioses apostando, dioses puteando a los humanos para ver qué bando gana. Y es verdad que en este libro no hay tanta presencia de esos dioses, pero es lógico porque es un libro que se centra principalmente en Aquiles, en Patroclo y en ellos como seres humanos. Pero bueno, yo os lo comento por si esperáis una batalla de dioses y tal, pues no es lo que vais a encontrar en este libro. Mi siguiente lectura fue La vida invisible de Adilaru, de B. Schwab. No os voy a hablar de este libro, no me voy a extender aquí porque ya os hice un vídeo que os dejaré por aquí donde os comenté por qué este libro no me gustó nada. El siguiente libro que me leí fue La Sociedad de la Rosa, la segunda parte de la trilogía Los jóvenes de la élite de Mary Lou. Yo Los jóvenes de la élite me la empecé hace 5 años. Me leí el primer libro, me compré el segundo y el segundo se quedó en mis estanterías, no sé por qué. Entonces, uno de mis propósitos para este año era retomar otra vez esta trilogía y terminármela de una vez. Es verdad que no recordaba mucho de Los jóvenes de la élite, tenía como la trama muy difusa, pero sí me acordaba de lo suficiente como para meterme en el segundo libro, o eso creía yo, pero no. La verdad es que fue una lectura bastante confusa y probablemente eso influya bastante en la nota que finalmente le he dado, porque me costó muchísimo meterme en la historia ya que había muchos detalles de los que no me acordaba. Y si bien es verdad que hay algunos autores que al principio de sus libros, cuando son sagas o trilogías o lo que sea, siempre te hacen como un resumen o una muy breve introducción de los acontecimientos más importantes que habían ocurrido en el libro anterior para que el lector se sitúe, no ocurre lo mismo en este libro y eso hizo que me costara muchísimo meterme en la novela. Al margen de eso, me parece que esta segunda parte es bastante más floja que la primera porque, bueno, los acontecimientos que se narran aquí a mí personalmente no me llamaron tanto la atención o no me resultaron tan interesantes como los de Los jóvenes de la élite. Además, tuve problemas con la protagonista y es que en el primer libro la protagonista de Lina me gustó un montón porque es una antiheroína, ¿vale? Es malvada, es vengativa, es rencorosa, es ambiciosa y sus poderes son poderes más bien del lado de la oscuridad más que del lado de la luz, por así decirlo, y me gustó porque me pareció una novedad y además los motivos que tenía de Lina para comportarse de esa manera y para ser como era me parecían muy razonables. Sin embargo, en esa segunda parte siento que esa oscuridad se ha llevado demasiado lejos, que el personaje es demasiado ambicioso, que es demasiado egoísta, que no escucha a los demás y eso ha hecho que la empatía que sentía por ella durante el primer libro se haya borrado por completo en este segundo y que de hecho no la haya soportado la mayor parte del tiempo. Y entre eso y que la trama me parecía bastante floja, que no tenía elementos que realmente lograran engancharme, pues ha hecho que no haya disfrutado tanto de esta segunda parte como yo esperaba que iba a disfrutar. Eso sí, el final me ha parecido bastante sorprendente, hay algunos plot twists que no me esperaba venir y que hace que tenga ganas de leer la tercera parte, así que bueno, espero leer la tercera parte a lo largo de estos meses y finiquitar esta trilogía. Y ya el último libro del que os voy a hablar en este wrap-up, pero no el último libro que me leí durante el mes de marzo, es Crimen en directo de Camila Lackberg, la cuarta parte de su saga de Phil Baka. Ya os he comentado que me estoy leyendo esta saga porque me gusta mucho el thriller y la verdad que aunque esta saga tenga sus cosillas y no es como el mejor thriller que he leído nunca, engancha un montón. Y en esta cuarta parte tenemos como novedad que aparece un show al estilo Gran Hermano que se va a empezar a rodar pues en el pueblo este donde transcurre toda la acción de las novelas. Y además la otra novedad digamos que tenemos en este libro es que en vez de haber un asesinato hay como dos asesinatos que parece que no tienen ninguna relación entre ellos. Entonces bueno, tenemos como dos líneas de investigación y eso hace que la trama sea mucho más dinámica, sea mucho más amena porque tenemos que averiguar lo que ha pasado con dos asesinatos distintos. Solo deciros que al igual que los otros libros me enganchan un montón, que hay cosillas que bueno, que no me
terminan de convencer, pero yo sé que estos libros me los leo por puro entretenimiento, no porque sean aquí alta novela y alta cultura, pero bueno, que está bien, que voy ya por el cuarto libro, creo que son 9, así que me quedan 5 libros por leer, espero poder terminar esta saga este año, porque la verdad que me voy leyendo más o menos un libro al mes, y ya está. Y eso es todo por este vídeo, por esta primera parte de Wrap Up. Recordad que podéis seguirme por redes sociales, tanto por Twitter como Instagram, y también podéis echarle un vistazo al blog, donde subo las reseñas de todo lo que leo y tenéis mi opinión muchísimo más extendida de lo que puedo decir en los vídeos. Si os ha gustado este vídeo, en general os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Recordad que hay una segunda parte de este Wrap Up que veréis la semana que viene, y recordad también que subo vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.